Bien, buenas tardes nuevamente. Pues vamos a iniciar nuestra sesión de este día correspondiente. Pues vamos a hacer un pequeño pues, recordatorio, un replanteamiento de hasta dónde vamos. Prácticamente la unidad 1 fue la que ya concluimos. Por ejemplo, los mismos tipos de vectores, operaciones con vectores, la fuerza como vector, los vectores cartesianos, los componentes rectangulares de un vector los usamos en varias ocasiones, el vector unitario, magnitud y dirección de un vector cartesiano, suma y resta de vectores cartesianos, aplicación de los vectores, fuerza cartesianos, el vector de posición, que fue uno de los últimos temas, vector de posición que lo convertimos cartesiano y a lo largo de una línea. Y por último vimos el vector fuerza dirigido a lo largo de una línea. Entonces, por ahí un último ejercicio que hicimos que ya consiste en las aplicaciones. Bueno, con eso tenemos visto el capítulo 1. Vamos a hacer un movimiento de acuerdo al programa. Nos vamos a mover, según el programa, sería parte del capítulo 3. O sea, ¿por qué el movimiento? Porque conviene de una vez ver todo lo que es estática de la partícula. Y ya después vamos a entrar a todo lo que es cuerpo rígido. Entonces, para que no quede volando, digamos, este tema, consiste en lo que es el equilibrio de la partícula. Entonces, lo que hoy vamos a abordar y después regresamos nuevamente al orden que tiene nuestro programa, por convenir así para que dejemos todo lo que es vectores de fuerza, pero referidos a partículas. Bueno, entonces ese va a ser el tema que hoy vamos a desarrollar, equilibrio de la partícula. Vamos a ver cuántos estamos ya. Bien. ¿Qué tema, profe? Bien, entonces ya tenemos Profe, nuestra asistencia. Sí, adelante. mire, lo que pasa es que la otra vez, hace como 15 días, había dejado una tarea, creo que fue la segunda tarea, ¿Mm? y esa vez, cuando lo íbamos a entregar, yo me había quedado sin luz, entonces no tenía internet, no tenía nada de datos, o sea, nada, Ujú, ujú, y le dije a la jefa de grupo que le dijera a usted, y ella me comentó que yo se lo mandara en el correo institucional, ujú, sí, porque ya había pasado ahora la sí, fecha. la hora del trabajo. Ajá. ¿Y lo Entonces no enviaste sé por la si vía lo de, recibió. por el correo, por mi correo institucional lo enviaste? ¿Sí? Ah, bien. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Es Alan Fabián Soto Cruz. Alan, Fabián Fabián, sí, Soto Cruz. Soto Cruz, para que yo vea tu caso y lo busque. ¿Es tarea, Ok, Profe, tarea ok, 2? profe. ¿Sí es la tarea 2? Ok, sí, adelante. profe, ¿Sí? igual tuve el mismo problema que él porque somos de la misma ciudad. Sí. ¿Y tuviste Este, problemas también? sí, tuvimos el mismo problema, de hecho. Igual, se lo comentó la jefa del grupo. Ujú. Sí, sin duda yo creo que lo habrá hecho. Pero ¿me das tu nombre también, por favor? Sí, es Leonardo, Leonardo, Dashiel, perdón, así, Dashiel, con D, Dashiel, a ver, D, deletreas, D, es T primero, ¿sí? D, Ah, sí, D, D, y luego, A, ajá, S, S, H, ajá, I, I, E, E, I, L, doble Dashiell, L. doble L, ok. Sí, ¿Tu apellido? López Castellanos. Ok, muy bien. López Castellanos. Qué bueno que me avisen porque estoy en esa etapa. ¿Es tarea 2 también? Ujú. Sí, también tarea 2. Muy bien, muy bien. Adelante entonces. Bien. Creo que son los únicos dos casos por el momento. Es probable que, lo más seguro es que si lo subieron, lo voy a localizar. ¿Sí? Estoy en esa etapa de bajar ya tareas y, y para que estén al corriente. Bueno, entonces vamos a, antes se me pase.
estamos ya próximos a hacer una primera evaluación. Ven, voy a ver, ya a través de la plataforma ya les voy a hacer llegar. Pero sí, yo creo que estamos, hoy que es martes. Es probable que sea el próximo martes. ¿Sí? ¿Y cuál sería el tema? Hasta donde vamos a quedar entre hoy y mañana tenemos, ¿verdad? Es para que sería hasta equilibrio de la partícula. Entonces, voy a apuntar aquí para que luego la forma lo indique. Examen 1, vamos a llamar. De una vez para que vayan tomando, aparte que lo voy a subir en la plataforma, el aviso y todo, y la fecha. De todas maneras, lo hago por este medio también para que desde este momento estén enterados. Bueno, y así también si hay alguna tarea, pues ya lo subiría en el momento en que, ahora sí con tiempo para que lo puedan entregar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces voy a pasarme pues a la otra, a la cámara, para que pueda desarrollar y les exponga entonces unas notas. Vamos a ver, entonces me paso. Ahí estoy. Vamos a ver si. Pero no estamos bien, se ve borroso. Vamos a regresar. Configuración. Estamos en esta. Y esta. Resolución. Alta definición. Vamos a ver. Listo. Ahí se compuso. Creo que ahora sí nos vemos bien, ¿verdad? Bueno, entonces voy a pasarme al pizarrón y a dar algunas notas de este tema que les decía. Entonces, aclarando pues lo anterior, nos vamos a condiciones de equilibrio de la partícula. Entonces sería equilibrio de una partícula. Ese es el tema. Bien. Entonces necesitamos condiciones. Condiciones para el equilibrio de la partícula. Esta es partícula, ¿sí? Muy bien. Entonces, bien, ya hemos usado sumatorias de fuerzas, etcétera. O sea, hemos obtenido entonces las ecuaciones y entonces vamos, y ya procedimos a calcular, pues, para que una partícula, vamos a suponer que tenemos una partícula con masa. La fuerza F1, por ejemplo, vector, la fuerza F2, vector, bien, y a lo mejor una fuerza, pues vamos a ver, F3, la F3. Vamos a suponer que pueden haber muchas más. Pero bueno, esta misma partícula, entonces, la podemos identificar igual. Pero ahora, por ejemplo, se me ocurre que tengamos la fuerza F2, que salga de la partícula. Entonces, F2 está aquí. Luego, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. A lo mejor agreguemos uno más para lo que estoy buscando. Entonces, aquí sería, por ejemplo, F1, que vaya así.
Por ejemplo, si traigo F3, por ejemplo, aquí, ¿verdad? F3. Bueno, y por ejemplo, vamos a suponer que aquí es donde quería para que me salga bien el diagrama. Entonces, si hubiera F4, ¿verdad? Un vector F4, este mismo vector lo jalo para acá y ya tengo aquí el F4, ¿verdad? Muy bien. Entonces vemos que la suma como el origen del primer vector que estamos llamando F2 coincide con la flecha del último vector, es decir, tienen el mismo punto de aplicación. Entonces, ¿eso qué significa? Gráficamente, obviamente, es lo que estamos haciendo, no una demostración analítica. Estamos observando entonces que la suma de entre F1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 y más la fuerza 4, al coincidir en este mismo punto, quiere decir que me están generando un vector cero. ¿Por qué? Porque este vector en realidad es un punto nada más. Entonces no tiene dimensiones, componentes diferentes de cero, pero sí tiene una representación, porque por eso es lo que estamos aquí indicando. Bien, entonces, al suceder eso, ¿qué significa? Cuando, cuando la fuerza resultante debido a un conjunto de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, si esta fuerza tiene valor cero, ¿sí? Valor cero, entonces significa que ese cuerpo estará en equilibrio, ¿sí? Esa es, digamos, la condición. Así como ves aquí, hice un conjunto de fuerzas sumados y al final obtuvimos un vector cero. Entonces, al suceder ese vector cero, significa que todas las fuerzas están en un estado de equilibrio, ¿sí? Bien, entonces significa pues de que, por ejemplo, puede ser, bueno, no necesariamente va a ser así como pues una sola partícula. Imaginemos que este es un edificio que está compuesto pues por un infinito o un número de cargas que son fuerzas, pero al final todas estas fuerzas que estamos sumando aquí, obviamente que aquí pues no van todas dirigidas al ejemplo que estoy haciendo, sino siempre deben estar ahora sí que sobre un mismo punto. Pero aquí lo que está sucediendo es que si tengo un conjunto de fuerzas, o sea, el peso de cada de estos elementos, quiere decir que todas estas fuerzas van a ser equilibradas, ¿sí? Entonces, aquí hay una sumatoria de fuerzas hacia abajo, pero aquí hay una sumatoria de fuerzas que van hacia arriba. Entonces, si al sumar todas estas hacia abajo, que sería el peso de ese edificio, va a haber una igual y opuesta que sería la reacción, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, podemos decir que ese edificio está en equilibrio desde el punto de vista como partícula. Quiere decir que entonces, si un vector W
si decimos que hacia abajo sean positivos los vectores, W, esto sabemos que va a ser el peso total de todo el edificio. Bien, y ahora revisamos el sentido de R, y eso finalmente nos está dando el vector, ¿sí? Que es justamente lo que tengo ahí arriba, ¿verdad? Esto es equivalente aquí, pues, es peso nada más, pero podemos poner otro tipo de carga, etcétera, y al final sumarlos, y me está dando precisamente eso. Bien, y entonces significa que este edificio está en equilibrio. ¿Qué significa? Que no se va a hundir, porque la capacidad de carga que tiene este suelo es capaz de resistirlo y se va a mantener siempre en la misma posición. Entonces, estáticamente está en equilibrio. Bueno, esto digamos que esto es el concepto de que es equilibrio. Bueno, entonces ya tenemos allí entendido, o sea, aquí no, pues no estamos metiendo toda la teoría, sino más bien entender el concepto. Ya ustedes van a ir leyendo y leyendo, eh, pero ya basados pues en este concepto que ya está, digamos, entendido. Bueno, por ejemplo, aquí ya vimos que esto pues puede tener fuerzas en X, así pueden estar en el espacio esas fuerzas, ¿verdad? Entonces significa que, por ejemplo, F1 más la F2 más la F3 y más la F4 que tenemos aquí, sabemos que cada una de estas, o sea, cualquiera de ellas, por ejemplo, F1, de manera vectorial tendrá una fx, digamos 1, más una fy1, más una fz, podríamos llamar 1. Y así cada una de estas van a tener sus correspondientes componentes. Bien, pero ya vimos en las otras clases que podíamos hacer que todo lo que tenga en X de este vector, sumados con las X de este vector y de X de este vector, es lo que estábamos llamando sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? De manera vectorial sería esto. Ahora, de esta fuerza agarro su fuerza en Y, en esta su fuerza en Y también, y así para las 4. ¿Qué hice? Una sumatoria de fuerzas en Y de estas 3, de manera vectorial. Y luego una fuerza, todas las fuerzas en Z, ¿sí? Bueno, aquí me falta el símbolo. Sumatoria de fuerzas en Z de manera vectorial. Bueno, esto significa que me va a dar 0i, 0j y 0k. ¿Por qué? Porque este vector tiene sus 3 componentes. Finalmente es lo que estamos diciendo allá, que es el vector. Este es el vector 0. Entonces ya aplicamos aquí lo que se llama sumatoria de fuerzas en las 3 direcciones. Ah, bien. Eso es lo que estamos entonces analíticamente desarrollando. Ahora, ¿qué significa? Que este está relacionado con este, ¿verdad? Quiere decir que sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Vectorialmente es igual al vector 0i, ¿sí? Este es vector también. Todos estos son vectorcitos, vector, vector, ¿verdad? Muy bien. Eso sería este con este. Luego, sumatoria de fuerzas en Y, también lo veo desde el punto de vista vectorial, sería 0, J. Sumatoria de fuerzas en Z, vectorialmente, sería 0, K. Entonces ya igualamos sus correspondientes componentes. Ah, bien. Todos sabemos que aquí, bueno, aquí sería respecto de I, aquí sería respecto de I, respecto de J, respecto de K, para que resulte lo que estoy haciendo ahorita. Aquí sabemos que si hago I punto I, sabemos que esto me da la unidad.
que si hago j.j va a ser igual a la unidad y k.k me va a dar la unidad. ¿Qué significa? Que ya hemos, al volverlo esto, le aplico el producto punto aquí y el producto punto aquí, entonces van a desaparecer esos vectores unitarios. Y entonces ya me quedó, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Repetimos lo mismo aquí, que sería J, y aplicamos, así como lo señalé aquí, y nos quedará lo que se llama la sumatoria de fuerzas en Y, pero ya me quedó nada más. ¿Sí? Y por último, hacemos la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. A este conjunto de ecuaciones que es lo que queríamos llegar, a esto le llamamos ecuaciones escalares del equilibrio, es el del equilibrio de la partícula. ¿Sí? A eso quería llegar. ¿Verdad? Con esto entonces partimos de una situación vectorial, pero al final, ¿qué vamos a usar? Un conjunto de ecuaciones escalares. Y con esas son las que vamos a ir trabajando. Si es en el plano, pues estaría X y Y. Si es en el espacio, pues ya será la tercera dimensión. Entonces, pero podemos partir de una situación vectorial y terminar con un conjunto de ecuaciones escalares, que eso es lo que nos va a permitir hacer entonces los cálculos, pero siempre y cuando planteemos de manera correcta todos los problemas, ya sea en cualquiera de los dos casos, plano o espacio. Bueno, entonces esto es lo que a lo que llegamos, pues, es ya las ecuaciones de equilibrio de la partícula, como lo señalé aquí. Con esta estamos preparados para poder resolver problemas. Como pueden ver, fue continuar un poquito más de lo que ya teníamos. En los casos anteriores, aquí no se decía que necesariamente fuera 0 el vector. ¿Sí? ¿Qué significa entonces? Que cuando tenemos un conjunto de vectores aplicados sobre una partícula, sobre un cuerpo, y si ese conjunto de fuerzas me da, al sumarse, me dan ceros, entonces significa que, así como se señaló aquí, que ese cuerpo estará en equilibrio. Eso es lo que se llama las condiciones para el equilibrio de la partícula, ¿verdad? Ya más adelante, pues ya vamos a ver qué pasa en el caso de cuerpos líquidos. Lo que ya vamos a conocer el concepto de momento y otros aspectos más. Bueno, entonces con esto está, digamos, deducido de manera muy sintética lo que es equilibrio de la partícula y sus condiciones para llegar a establecer este equilibrio buscado. Bien, vamos entonces a pasar a otros aspectos que van a ayudar a... Inge, Sí, adelante. que se ve borroso. ¿Será borroso? Se ve borroso. A ver, todos lo ven así, ¿no? 5:30. A ver, déjenme revisar, que yo sí lo veo muy clarito, pero... Sí, vamos a ver. ¿Todos lo ven así borroso? ¿O será que o alguien tiene algún problema con internet que esté llegando borroso? Yo también lo veo así borroso. Borroso, bueno, voy a volver a tratar de mejorarlo, ¿verdad? Yo sí lo miro bien, Inge. Sí, es que yo también igual, porque ahorita precisamente volteé mi lab para estarme viendo y me veo clarito. Bueno, de todas maneras voy a intentar a ver si hubiera por ahí algún defecto técnico. Entonces estamos aquí en esta. Y estamos en esto. A ver si puede. Alta definición, vamos a ver. Y listo. ¿Sí? Pues yo aquí lo veo, la verdad, perfecto. Posiblemente que sea alguna falla que tengan por ahí alguien, ¿verdad? Bueno, espero que todos me estén viendo bien. Al menos el pizarrón en este caso.
Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a pasar a otro tema, o más bien a relacionado pues con el equilibrio. ¿Alguien tiene por ahí su micrófono abierto que se oyen algunos ruidos? Aunque no haya interferencia, lo pueden cerrar nada más cuando por alguna pregunta abran su micrófono. Muy bien, vamos entonces a continuar con algo que son muy importantes para definir o que son útiles para definir el equilibrio, herramientas. Entonces, por ejemplo, tenemos tipos de apoyos, los tipos de apoyos referidos al un tipo de apoyo que son, por ejemplo, esta es una ruedita, ustedes han visto sin duda Profe, yo no veo elemento. nada. ¿Ya no se ve nada? Voy a revisar mi... Ya, ya como que mejoró. Ya, bueno, ya le tengo un poco ya. ¿Ya? ¿Mejoró un poco? Porque yo sí Sí. veo bien aquí, al menos registrando la imagen aquí. Ya Sí, mejoró. porque que a lo mejor esté como no muy intenso tu internet, ¿verdad? Porque ya ven que siempre la imagen requiere de un buen tanto ahora sí, de los píxeles y todo eso, que jala un poco al internet. Bueno, entonces les decía, aquí por ejemplo, ustedes ya observaron, esta es una rueda, que le llamamos polea. Entonces, que generalmente tiene al centro, pues, unos bordes a las orillas. Es decir, lo podemos ver así, más o menos viene así muchas veces. Entonces, y allí pasa, por ejemplo, un cable. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, observamos si le pongo esto y esto hacia abajo. Bueno, en el extremo sabemos que puedo poner al extremo aquí una fuerza, como esta, y luego esa fuerza te transmite a lo largo de este cable, y en el otro extremo estará en este sentido, ¿verdad? Entonces a esto sabemos que nos va a ayudar por ejemplo, para poder calcular cuánto de fuerza, pues necesitamos, por ejemplo, una dirección. Necesitamos, por ejemplo, aquí que se le está aplicando una fuerza, y lo que decía hace un momento, esta fuerza que estoy aplicando aquí, que es tensión, porque está tensionando la cuerda, entonces quiere decir que en todo el cable hay fuerzas en cualquier punto que fueran de tensión. Hagamos de cuenta que este mismo cable lo tenemos aquí, ¿verdad? Entonces este es el cable, y en cada extremo estamos colocando una fuerza que le llamamos T y T, ¿verdad? Aquí pues está dando la vuelta por el efecto de la polea. Bueno, ¿qué significa? Si por ejemplo aquí sacara este punto, significa que ese punto está así, y está sujeto a este tipo de, así, a T y T, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que toda esta fuerza que está transmitida a través del cable es la misma, ¿verdad? No puede haber otra diferente, a menos que ya estemos suponiendo que es una polea, obviamente sin fricción, ¿verdad? Entonces sucede esto que estamos apuntando aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Usar un dispositivo que le llamamos, que es un tipo de apoyo. ¿Cómo le podemos llamar? En este caso se llaman cables, ¿sí? Porque estamos usando un cable y una polea. Cables y poleas. Ese es un tipo de apoyos. Entonces, ¿para qué nos sirve? Ustedes han visto que si uso una polea, levanto una carga.
por ejemplo, en un taller mecánico. Muchas veces tienen su polea, un lugar donde van a levantar un motor o algo pesado o algún vehículo, etcétera, ¿verdad? Para nosotros, pues, es levantar cargas si estamos construyendo, por ejemplo, un edificio. Pues a través de todo este sistema levantamos la carga y lo llevamos hasta la altura, hasta donde nosotros la querramos. Bueno, entonces esta sería, digamos, una configuración de un tipo de apoyo llamado cables y poleas. Bueno, hay otro tipo de apoyo. Por ejemplo, vamos a indicar este. Entonces aquí, por ejemplo, suponemos que esta es una superficie que está fija y sobre ella, pues, colocamos, por ejemplo, un resorte. Debe ser un poquito mejor. Entonces tengo un resorte como este, que estoy indicándolo así. A esto le puedo llamar que está libre. ¿Qué significa? Ajá. Bien. Vamos a tomar entonces, por ejemplo, aquí una referencia, esta línea. Si, por ejemplo, ahora el resorte esté, en lugar de que tenga esa longitud, ahora, ahí está. Entonces ya se observa que respecto a mi línea de referencia, ya hay una X de estiramiento. Entonces el resorte ya no está libre, ya está estirado por alguna causa, obviamente. Si aquí le aplico al extremo una carga, pues lo va a estirar, ¿verdad? Muy bien. Caso contrario. Ahora tenemos el resorte, pero con menos longitud. Ahí está. Entonces ahora lo que hemos hecho es acortarlo, ¿verdad? Y aquí se ha cortado una distancia X. Entonces aquí está estirado, aquí está comprimido. Y sabemos que la fuerza que resiste un resorte es igual a aquí este resorte tiene una constante K. ¿Sí? Una constante K, entonces decimos que es K por X, donde K es igual a una constante de rigidez. ¿Verdad? Así se llama esa literal. Y entonces, pues por ahí hay unas leyes de Hooke, etcétera, sobre el comportamiento de los resortes, ¿verdad? Entonces, esta es su ecuación para cuando estemos hablando de fuerzas debido a resortes. Y entonces sabemos que a través de resortes podemos subir o mantener cargas. Si, por ejemplo, nos fijamos en algún auto, bueno, sabemos que internamente, aquí internamente, hay unos dispositivos que, por ejemplo, van a recibir el coche. Entonces, por ejemplo, aquí hay un resorte. ¿Para qué? Para que no se esté golpeando, no esté dañando las demás piezas. Y entonces el resorte está haciendo ese trabajo de mantener o de proteger ahora sí, los dispositivos. Como en este caso sería la carrocería con los ejes, etcétera, ¿no? Bueno, desde luego que aquí lo estamos viendo desde el punto de vista para la estática, allá sería para una cuestión de la dinámica, ¿verdad? Cuerpos en movimiento. Pues aquí podemos sostener, no sé, ahorita, pues ya más adelante vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, ese es un tipo de apoyo. Entonces aquí podemos decir que se trata del tipo de apoyo que se llaman resortes. ¿Eh? Ahí está. Y ahí tenemos uno más. Bien, aparte de estos dos, obviamente que ya ustedes conforme vayan avanzando en su formación, en su carrera, pues van a ir descubriendo o inclusive implementando otros tipos de apoyos o combinaciones de todos estos y llegar a un diseño distinto. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de apoyo que es el plano. Por ejemplo, aquí. Este es un plano inclinado, que pues generalmente le damos un ángulo teta.
¿Qué significa que si sobre este plano coloco por ejemplo, un bloque, o puede ser inclusive una pelota, algo redondo? Bueno, sabemos entonces que este plano a lo mejor no se mantenga en fijo y le aplico, por ejemplo, una fuerza de tensión si fuera un cable. Ah, bien. Pero ¿cómo está actuando entonces este plano inclinado? ¿Por qué decimos que es un tipo de apoyo? Porque, bueno, si dibujamos aquí este cubo, este bloque, es el mismo. Bien. En primer lugar, sabemos que existe el peso del bloque. Para que no resbale hacia abajo, dijimos que le aplicamos una fuerza T, ¿verdad? Muy bien. Pero hace falta algo más. Si no existiera el plano, estuviera de pronto este plano inclinado fallara, este bloque sin duda se haría un giro o se iría hacia abajo. ¿Quién lo impide? Lo impide normal, ¿sí? Normal a esta superficie. Y por eso le llamamos normal al plano, ¿verdad? Entonces se observa pues de que sí está aportando es un tipo de apoyo. O sea, este es plano, el tipo de apoyo. Muy bien, entonces a esto le podemos llamar pues lo que es el plano inclinado. ¿Sí? Y es otro tipo de apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, a veces necesitamos subir una carga, no sé, de un lugar a otro. A veces, entonces, subirlo directamente, pues sería mucho el peso a lo mejor no lo aguantamos. Pero si ponemos a lo mejor unos tablones y con un ángulo suficiente que lo podamos empujar, entonces lo podemos subir. ¿Y quién es el que ayudó a subir esa carga? El plano inclinado. Pues por eso decimos que es un tipo de apoyo. Bueno, por allí, por el momento, pues tenemos estos tres tipos de apoyos muy utilizados para establecer el estado de equilibrio de las partículas. Muy bien. Entonces ya tenemos la deducción del estado de equilibrio para las partículas, las ecuaciones, los apoyos, principalmente estos tres, y ya irán encontrando otros más. Bien, vamos a pasar entonces a los diagramas. Para ampliar todos estos temas, entren a la página de la facultad. Busquen en la página el Plan de Estudios 2016, ¿verdad? Ahí va a aparecer. Estando ya en el plan de estudios, van a encontrar las materias, o sea, los bloques de materias por semestre. Después buscarán, pues, estamos en tercer semestre. Entre esa de tercer semestre van a encontrar la de estática. Luego, estando en estática, ya van a encontrar en el programa de estática una serie de libros recomendados, ¿verdad? Como son el R.C. Hibbeler, el Villan-Johnston y otros más que sirven de soporte para, pues, estudiar la materia. Entonces, te recomiendo para ampliar, porque yo lo he hecho de esta manera bastante sintetizada, es decir, los encamino de una manera mucho más amplia, ¿verdad? Aquí por el momento, en una clase sumamente breve, está un material que de por sí ya existe. Es nada más que ustedes entren, lo identifiquen y vuelvan a leer lo que estoy exponiendo de una manera sintética. Bueno, ya lo hemos usado, pero vamos a hacer un reforzamiento. Lo que se llaman los diagramas
cuerpo libre, ¿verdad? Es decir, ¿para qué nos sirve esto? Como ingenieros tenemos que ser muy esquemáticos, ¿verdad? Que tenemos que representar en la mayoría de los casos las ideas. ¿Cómo lo hacemos? A través de diagramas, a través de planos, a través de todos los medios para que ilustremos, son ilustraciones de lo que estamos planteando, ¿verdad? Entonces, así nada más usar puras ecuaciones sin tener un esquema, muchas veces no logramos dar a entender lo que realmente estamos resolviendo, ¿verdad? Bien, para entonces, ¿qué usamos? En este caso usamos lo que se llaman diagramas de cuerpo libre. Bien, por ejemplo, pensemos nuevamente en una partícula, pues casi siempre lo señalamos como algo redondo, que no tiene que ser necesariamente así. Hace un momento acabo de indicar un bloque con una configuración distinta. Bueno, entonces ya sabemos que esa partícula, si hacemos una combinación ya de algunos elementos de apoyo, por ejemplo, puede ser que en primer lugar esté sobre un plano inclinado, como lo acabo de hacer en la figura anterior. Si lo suelto, si esto fuera una superficie o un cuerpo redondo, automáticamente va a rodar. Pero si le aplico aquí un cable, ¿sí?, de manera que no permita que digamos, ese cuerpo ruede, y le aplico, esto va a tener una fuerza T, una fuerza de tensión. Muy bien. Generalmente, pues damos, para poder conocer cuánto está aportando el plano inclinado, también un ángulo θ. Aquí a lo mejor también para poder identificar cuánto de fuerza está aplicando la cuerda, pues podemos llamarle un ángulo alfa, que no necesariamente va a ser igual al ángulo θ, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene una masa el cuerpo para que tenga lo que se llama peso. Muy bien. Entonces esto, digamos, así se nos presenta en la realidad del problema, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿qué necesitamos? Bueno, así como está, no es tan sencillo, no se nos complicaría un poquito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces es volver a esquematizar esta misma partícula, pero ahora identificando el cómo actúan las fuerzas. Bien. Como todavía se trata de una partícula, entonces todas las fuerzas llegan a un punto común, el centro, digamos, en este caso del cuerpo. En primer lugar, quede dibujado que esta partícula pesa, ¿verdad? Porque tiene masa. Bueno, ahí tenemos ya el primer vector fuerza. Luego, tenemos un vector que acabamos de identificar hace un momento, ¿sí? Pues hagamos de cuenta que está tocando un puntito aquí, y acá hay una línea. Esto que estoy dibujando aquí, ¿quién? Es el plano inclinado, ¿verdad? Muy bien. Que, por ejemplo, podríamos decir, en este caso sería el ángulo θ. Y a esto le estamos llamando la normal al plano. ¿Por qué? Porque entre esta y esta hay 90 grados. Por eso decimos que es normal. Muy bien. Y aparte está saliendo el otro vector, este que tengo aquí, con un ángulo que estamos llamándole alfa, ¿verdad? Aquí, y esto va a tener una intensidad de fuerza llamado T. Bien, así es, digamos, estamos simplificando esto que está aquí, quizá no tan directamente fácil de identificar. Lo que estamos haciendo es ya dando un orden. Bien, por último, una partícula, la definición de partícula nos dicen pues que es un cuerpo que tiene masa,
¿sí? Pero sus dimensiones generalmente no son consideradas. Entonces, quiere decir que puede ser, así como hace un rato dibujé aquí un edificio, también puede ser algo mucho más pequeño o más grande, inclusive puede ser un planeta, ¿verdad? La cantidad aquí nada más sabemos que tiene más, sí, a lo mejor es la masa de la Tierra, la masa del planeta, etcétera, o bien de algo muy pequeño también, dependiendo del tipo de problema que estemos resolviendo. Entonces, al final, ya no me interesa si es pequeño o si es grande, sino nada más su cantidad de masa. ¿Por qué? Porque está manifestando peso. Entonces, por eso dice que sus dimensiones no son importantes o no se toman en cuenta, pero sí el efecto, que en este caso, por ejemplo, su efecto es que tiene un peso porque está sujeto a la gravedad de la Tierra, si estamos en la Tierra. Bien, entonces este vector ya lo pasé allá. En primer lugar, esta partícula lo veo ya pequeñita, como un punto, y luego venga el otro vector que estamos llamándole normal al plano, ¿verdad? Luego de aquí se está dibujando su inclinación, ¿verdad? Que llamamos teta. ¿Por qué llamamos teta? Si nos vamos en el dibujo original, por ejemplo, esto lo voy a hacerlo así. Aquí tenemos entonces el plano inclinado, ¿verdad? Y sabemos que aquí hay algo, vamos a ver, voy a hacer con esto, ¿sí? Entonces el plano inclinado es, diga, esta hoja, lo voy a hacer con los dos borradores para que esté más fácil. Entonces, aquí está el plano inclinado y aquí está su reacción. Entonces observan que conforme vamos, como hay, esto es NP, aquí dije que ya es 90 grados, entonces está sucediendo esto, ¿verdad? De tal manera que este va girando así, por ejemplo, lo hago aquí, y vemos que cuando este vibrador que tengo aquí encima coincide con las líneas punteadas, entonces que es la normal al plano quedó totalmente vertical y el otro quedó totalmente horizontal. Por eso estamos diciendo que aquí el giro que hay aquí es θ, ¿verdad? Porque si no podría pensar, ¿y de dónde salió el θ? ¿Por qué lo dibujo así? Es la explicación que acabo de dar, esto, ¿verdad? Como hay perpendicularidad. Bueno, y eso es lo que me asegura que es, en este caso, el ángulo θ. Bien, luego tenemos el otro vector, que es este que está ayudando a que la partícula no ruede. Y está saliendo entonces, por ejemplo, aquí, T, y observamos que tiene un ángulo alfa. Muy bien. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer esto? Facilitar el cálculo. Ahora podemos hacer que el eje Y, que tiene que ser pues, vertical, y luego el eje X, que siempre lo ponemos en X. Obviamente que a veces hacemos giros, pero finalmente son perpendiculares entre sí, X y Y. Ah, perfecto. De estar así el problema, lo representamos así a través de un diagrama de cuerpo libre. Sí, aquí es nuestro diagrama de cuerpo libre. Y luego eso ya me permitió llevarlo a un sistema coordenado. Ah, bien, entonces quiere decir que aquí ya lo tengo en un sistema coordenado y entonces ya podemos hacer. Recordamos que quedamos como sumatoria de fuerzas. En este caso, como está en el plano, podríamos decir que sumatoria de fuerzas en X y que apunten hacia la derecha sean positivos, ¿verdad? Y podemos entonces, ya hemos decidido un sentido de giro, ¿verdad? Por ejemplo, podemos agarrar este primer vector. Entonces sería, como estoy hablando de X, sería T por el coseno del ángulo alfa, ¿verdad? Estoy proyectando sobre el eje X. Bien,
Luego este está totalmente vertical, por lo tanto este no tiene componente en X, pero este sí, y le corresponde un ángulo, una proyección así como esta, ¿verdad? Muy bien, entonces este sería menos, por eso estoy diciendo que es menos, porque es contrario a este sentido, y vemos que es la normal al plano, ¿sí? Normal al plano, pero en este caso, ¿qué ángulo sería? Si estoy moviendo esto, sería normal al plano por en este caso sería el coseno de este, sería de θ, ¿verdad? Estamos proyectando aquí. Bien, no, estoy mal. ¿Por qué? Porque esto sería cateto opuesto. Entonces, al ser cateto opuesto, debe ser el ángulo, si este es mi ángulo de referencia. Perfecto. Ya había dicho que entonces esta es totalmente vertical hacia abajo, esta W, por lo tanto, esta no tiene componente. Y ya tenemos la primera ecuación de las que ya vimos hace un momento. Nos vamos entonces en suma de fuerzas en Y. Si proponemos que lo que apunta hacia arriba sea positivo, entonces, pues vamos por el primero, que sería la T, pero ahora va a ser seno del ángulo alfa. Ya tenemos su componente vertical de eso. Luego, tendría que ser más su componente de este vector. Ahora sí, va a ser normal al plano por el coseno del ángulo T, su componente de este vector. Y luego vemos que está totalmente vertical hacia abajo el peso W. Bien, ya están todos los vectores, ¿sí? De tal manera que para que se dé la condición de equilibrio deben ser igual a 0. Entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones que me van a permitir resolver cualquier problema, o en este caso el que tenemos aquí a la vista, ¿verdad? Entonces ya está el sistema de ecuaciones, y ya sería nada más empezar a ver cuánto pesa o cuánto de masa tiene esa partícula, para que se repartan esas fuerzas en estos tres apoyos que está recibiendo esa partícula. Bien, eso sería entonces un caso digamos, que se nos puede presentar en alguna ocasión, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a pasar en algún problema ya aplicativo, y pues para ir ampliando esto, llevarlo a un conocimiento más, muy bien, continuemos. Vamos a ver, por ejemplo, este caso, que sea una partícula. Entonces tenemos aquí una referencia. Alrededor de esto, la referencia, tenemos, por ejemplo, un disco como este. Bien. Entonces, suponiendo que es el centro. Luego, este disco está, aquí tenemos una línea, vamos a prolongarla, esta otra línea, y obviamente aquí una que pasa por el centro. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, vamos a cambiar de color. Por ejemplo, esta toca este punto. Ahí está, más o menos. Y luego viene aquí también, aquí está el otro. Está soportado por esos dos. Y luego venga una tercera cuerda. Muy bien. Vamos a ver entonces. Por ejemplo, aquí nos dicen que hay un ángulo que sea alfa. Y por ejemplo, aquí que sea alfa. Hay una proporcionalidad, ¿sí? Alfa y alfa, ¿verdad?
Aquí pues podemos llamar el apoyo o punto. Aquí que sea nuestro punto A. Vamos a poner que esto está sobre una placa donde está llegando los cables. O sea, voy a mejorarlo un poquito. Entonces, que se vea que está agarrado en un solo punto, ¿verdad? Luego viene aquí una placa y ahí lo tenemos sujeta las tres cuerdas. Bien, aquí pues podemos observar que está el origen, aquí que sea el punto C, este que sea el punto B, tenemos ya los tres puntos, y por ejemplo aquí que sea B, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tenemos la configuración del problema, y dice que una placa circular, que pesa, más bien no es que pese, sino que, ¿dónde estaba bien? Que tiene una masa de 6 kilogramos. Esa es su masa de la placa. Y un radio de 200 milímetros. Ahí está. Es medida del radio. Y nos dicen que está sostenida por 3 cables. Muy bien. Son 3 cables. De igual longitud. Que lo están llamando L. Muy bien. Y nos dicen que sabiendo que el ángulo alfa tenga 30 grados. Y entonces viene la pregunta, determinar el valor más pequeño posible de longitud L, ¿sí? La longitud de los cables. Y condición si la tensión no debe exceder de 35 newtons. 35 newtons en ninguno de los cables. Muy bien, entonces ahí está ya las condiciones, las cónicas. Entonces procedemos a plantear el problema. Bueno, esto pues hay que preparar información primero, es decir, de los datos que me dan. Entonces, repitiendo o bosquejando un poquito, todos estos cables tienen longitud que le podemos llamar entonces L. Bien. Por ejemplo, si agarramos cualquiera de los tres, aquí esta línea vertical que está de color negro es una vertical y llega al centro del disco. Bien. Entonces podemos trazar aquí esa línea, esta punteada. De acá para acá puedo trazar de acá para acá, que es
sería el radio. Y, digamos, del punto A o D, pero puede ser cualquiera de los tres. Y trazamos la otra línea, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí vamos a suponer que esto le llamemos el ángulo θ. Ya tenemos que R es el que está allí. Bueno, vamos a ponerlo por dentro, R, y aquí pongamos la medida. Nos dijeron que vale 200 milímetros. Ese es un dato. ¿Sí? Bueno, entonces aquí este es de cualquiera de los tres cables o alambres. ¿Verdad? Muy bien. Este también es común, el A, que puede ser el A con D, el A con C o el A con B, ¿verdad? Porque son iguales. Bueno, ese sería, digamos, el primer bosquejo. Lo que sería, pues aquí lo puedo poner como D, que puede ser C o puede ser B, ¿sí? Lo que acabo de explicar. Luego nos dijeron que la masa es igual a 6 kilogramos, pero eso es masa. Necesitamos cuánto pesa, entonces sabemos que esto es igual a mg, es igual a 6 kilogramos por 9.81 metros segundo cuadrado. Y eso sabemos que nos da 58,86 newtons, ¿verdad? Entonces, estas unidades son las que me permiten decir tratar en newtons. Pues la R, que es la que ya tenemos allí, 200, para identificar 200 milímetros, el otro lado. Ahora tenemos R, tomamos el peso, ¿sí? Y el ángulo θ. O sea, el ángulo θ es igual, ángulo, repito otra vez, vertical, ¿sí? Vertical, entre A o D, por ejemplo, ¿sí? Este que acabamos de, uno de los, cualquiera de ellos. Muy bien. Luego observamos también el día de otro color, porque ya esto ya son parte del cálculo. Hasta allí son datos. Pero ahora nos vamos en la parte de los ya para el cálculo. Entonces observamos primero que por ejemplo, el seno del ángulo θ, ya lo podemos relacionar. Y observamos pues de que ese es igual a θ opuesto, porque estamos hablando de θ. Entonces sería R entre L. Esto le puedo llamar nuestra ecuación 1. Muy bien. Podemos, aprovechando la misma figura para que no esté por el espacio, voy a hacerlo aquí. Por ejemplo, aquí viene un ángulo, una fuerza de tensión. Como se trata de cable, le podemos llamar tensión de A hacia D. Luego, sobre esta línea, aquí, el otro cable, aquí viene entonces la tensión de A hacia C. Tensión de A hacia C. Y luego, aquí, la tensión de A hacia C. Están los tres cables. Desde luego que me dirá, bueno, ¿y por qué en ese sentido? Bueno, estamos haciendo digamos, cómo se reparte el peso de esta placa a través de los alambres. Obviamente que estos actúan en realidad al revés, ¿sí? Es decir, como si esto le diéramos la vuelta 180 grados, ¿verdad? Entonces, estos estarían actuando precisamente al revés, es decir, están en realidad, su acción real es hacia arriba. Esto es hacia arriba, ¿por qué? Porque está levantando a la placa, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya tenemos información de aquí nos dijeron, igual también,
en esta, ya metiendo datos, ¿esto cuánto vale? Vale 30 grados. Igual este que vale 30 grados, ¿sí? Lo que dice el enunciado, para aprovechar el mismo dibujo. Por eso lo estoy enseñando un poco. Muy bien. Ahora nos vamos a observar, porque a veces nos complicamos la solución cuando no observamos antes de empezar a resolver. Entonces, por simetría, observamos que hay simetría. ¿Hay simetría de quiénes? De las tensiones de A con B y seguir con la tensión de A hacia C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si observan es exactamente con el mismo ángulo, entonces quiere decir que la geometría es idéntica a esta. Pero si lo vemos ahora respecto de D, sí son las mismas distancias de lo que tenemos aquí los tres. Pero por ejemplo, nada más soporta una fuerza en X. Y eso va a ser equilibrado por una componente de esta fuerza de aquí, con esta fuerza de aquí, van a equilibrar. Es decir, lo voy a hacer. Por ejemplo, aquí viene una componente, esta de aquí. Y aquí viene otra componente que está aquí, esta. Y luego va a estar equilibrado, ¿sí? Entonces aquí está saliendo la tensión que estamos llamando, aquí está. Aquí llegaría la tensión de ¿quién? De A hacia C, que es una componente, obviamente, de este vectorcito que tengo aquí. ¿Por qué? Porque esto los estoy indicando aquí en el plano. Este está en el plano, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aclarando un poco el por qué, y eso me está permitiendo decir que B es igual a tensión de AC. Muy bien. Nos vamos ahora por suma de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X me debe dar 0 para la condición de equilibrio. Muy bien. Sin duda, entonces, eso ya podemos decir que va a ser igual a menos 2 veces la tensión, por ejemplo, de A hacia B por el seno del ángulo teta, ¿verdad? Es decir, se está proyectando, digamos, aquí. Obviamente, ¿qué es esta? Esta de aquí. Como aquí está el ángulo teta, es este que acabo de dibujar. Lo estoy proyectando aquí, por eso es cateto opuesto, ¿verdad? Pero eso lo estamos luego proyectando eso sería proyectarlo hacia acá. Pero luego aquí hay un ángulo, ¿sí? Lo proyecto aquí y luego lo proyecto hacia el eje X. Entonces me hace falta, ¿cuánto lo voy a girar? 30 grados. Entonces sería coseno de 30 grados esa proyección. Ahora, ¿por qué hablé de menos 2 veces TAB? Porque es igual a la tensión de AC. Entonces, son dos cables, sería y por eso estamos diciendo que sean 2. Muy bien. Y los dos proyectados sobre el eje X. Hagamos de cuenta, o más bien le pongamos nombre. Este sería el eje X. Muy bien. Entonces, ahora sí, además, que aquí dijimos que en este caso, que lo que apunte hacia la derecha, aquí, debe ser aquí, más, aquí, para que los signos correspondan. Entonces vemos que estos dos apuntan hacia la parte, digamos, hacia la izquierda, TAB y TAC, mientras que TAD apunta su componente en X hacia la derecha y por eso le corresponde signo positivo. Entonces sería TAD, ¿verdad? Muy bien. Pero ahora su proyección sobre el eje X sería entonces seno del ángulo teta. Es decir, aquí está el ángulo teta. Aquí lo ven. Lo estoy proyectando aquí. Aquí está pasando el eje X. Y entonces, por eso es el ángulo, la función
seno. Como ya no hay más fuerzas, allí concluye la primera ecuación. Bueno, podemos ir simplificando de una vez y luego hacemos la otra ecuación. Entonces, por ejemplo, encontramos que la tensión de A hacia D, ya una vez que hacemos, ahora sí, los pasos algebraicos, inmediatamente aquí se puede ver que es 2 veces la tensión de A hacia D, seno del ángulo θ. Ahí está, el primer término. Se fue, digamos, a la derecha. Este término fue a la derecha porque estoy dejando aquí a la izquierda TAD. Muy bien. Y me hace falta aquí, cierro el paréntesis, coseno de 30 grados. θ no lo conozco. Pero luego aquí tiene multiplicado por seno de θ, entonces sería seno de θ, ya despejamos, TAD. ¿Qué encontramos aquí? Que seno con seno se volvió a la unidad, ¿verdad? Y entonces sabemos que 2 veces el coseno de 30 grados, ya lo tenemos. Hacemos el coseno de 30 grados por 2, me va a dar 1.732. ¿Y quién me quedó? Tensión de A hacia D. ¿Sí? Ya tenemos entonces, pero todavía no se conoce cuánto vale TAD y cuánto TAB. Entonces aquí podemos decir que esta es la ecuación 2, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a cambiar de color para distinguir la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y ahora. Si, por ejemplo, decimos que hacia abajo sean positivas, esto para la condición de equilibrio debe ser igual a 0. Muy bien. Esto significa que 2 veces la tensión de A hacia D, ¿sí? Es decir, estamos proyectando en sentido hacia abajo por coseno en este caso nada más del ángulo θ. ¿Sí? ¿Por qué 2? Porque es esta cuerda y esta cuerda, ¿verdad? Pero nada más lo estamos proyectando hacia en sentido vertical. Bien. Luego el otro, positivo porque igual proyecta hacia abajo. Entonces sería tensión de A hacia D y también por el coseno de θ. Muy bien. Pero ¿qué me hace falta ahora? El peso. El peso en este caso entonces sería, actúa entonces, sería el peso que sería menos lo que ya calculamos aquí, menos 58.86, que ya son newtons. Bueno, entonces aquí eso ya sumamos los vectores. Entonces lo que decía, ¿por qué el signo negativo? Porque hacemos de cuenta que, digamos, lo estuviéramos girando 180 grados, ¿verdad? Entonces, allí las fuerzas estarían actuando en este sentido y el peso en sentido contrario, ¿verdad? Muy bien, aclarado entonces. Entonces, aquí ya tenemos la ecuación establecida y podemos ir simplificando un poco. Entonces, 2 veces la tensión de A hacia B por el coseno del ángulo θ, que todavía no lo conozco, más, aquí es donde ya sirve, ¿quién? AD, ¿verdad? Ya lo conozco, pero lo conozco parcialmente, porque es equivalente a 1.732, pero tensión de A hacia D. Entonces ya sustituimos aquí. ¿Pero qué me hace falta? Coseno del ángulo θ. ¿Sí? Esto ya lo puedo pasar a la derecha, 58.86, ya está positivo. Haciendo operaciones, ya simplificando esa ecuación,
tenemos que la tensión de A hacia B, por ejemplo, si despejo, bueno, ya quedó solo tensión de AB, aquí y aquí. Ya se puede despejar. Y nos va a quedar como 15.77, pero coseno de teta, que no lo conozco. Este puede ser nuestra ecuación 3. ¿Sí? Muy bien, hasta allí ya tenemos deducidas ecuaciones. Bueno, espacio no tengo, voy a tener que borrar. Nada más acordarse que la tensión en los cables no debe exceder de 35 newtons. Esa sería una condición. Entonces vamos a trabajar por acá. Y seguimos. Ya tenemos una ecuación 3. Y vamos a ver algún paso algebraico. Entonces, sustituyendo, por ejemplo, 3, o sea, la ecuación 3 en la ecuación 2, resulta que tensión de A hacia D, ¿sí? Allá está en 3, en 2, por ahí donde dejémosla. Aquí está, 2 con 3. Entonces la tensión de A hacia D es igual a 1.732, pero, TAB ya lo tengo aquí, que es su equivalente a 15.77 entre el coseno del ángulo teta. Bien, haciendo operaciones, nos está quedando otra vez 27.3136 y damos varios decimales, coseno del ángulo teta. Bueno, hasta allí todavía no tenemos despejado TAD, porque no lo conozco, ni tampoco coseno de teta. Bien, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya tengo una ecuación. La cuerda, aquí podríamos entonces deducir cuál de las tres cuerdas, ya lo dije hace un rato, pero repito otra vez, cuál de las tres fuerzas de las cuerdas estará soportando más fuerza. Dije hace un rato de que esta TAD equilibra las componentes en X de TAC y TAB. Entonces eso me está dando una señal que este cable TAD es la que está soportando mayor cantidad de fuerza. Bueno, de todas maneras lo vamos a apuntar para que quede la nota de dónde salió. Que es no es a través de un cálculo, sino es a través de lo que estamos observando, ¿sí? Entonces, como la tensión AD es la cuerda que soporta más esfuerzo. Entonces ya podemos hacer. Por lo tanto, se le asigna el valor máximo que pueden soportar los cables, ¿sí? Y que se dijo que el valor máximo es de 35 newtons. Esa era la condición. Entonces, ahora sí, ya nos quedó. Lo voy a jalar para acá. Entonces, ya una vez que hemos hecho las operaciones, finalmente nos quedó que tensión de A hacia D es igual a 27.3136 coseno del ángulo teta. Pero lo que acabamos de decir aquí
significa que esto, por lo tanto, tenemos que, ya le podemos dar este valor, ¿verdad? Esto es 35. Entonces, 35 es igual a 27.3136 coseno del ángulo teta. ¿A quién es la única incógnita aquí? El ángulo teta, ¿verdad? Por lo tanto, aquí ya no voy a hacer operaciones, ya ustedes lo... Nada más, de aquí va a salir que teta es igual a 38.7 grados, ¿sí? Este es el ángulo. Esto es lo que nosotros necesitábamos para poder concluir. Y ahora sí, ¿qué me hace falta o dónde lo voy a para responder lo que me estaban preguntando? Nos dijeron que era la distancia más corta de los tres alambres. Entonces, nuestra incógnita es ¿verdad? Ya tenemos entonces los valores del ángulo teta, que es 38.7 grados. Que R es igual a, aquí está, arriba, que es 200. Por lo tanto, ¿a quién voy a despejar aquí? Va a ser N, ¿verdad? Entonces ya podemos calcular esa, entonces tenemos ya aquí, seno de 38.7 grados es igual a 200 entre L, ¿sí? Voy a poner aquí, como está, ahí arriba. Seno de 38.7 grados es igual, lo vamos a convertir en metros. Entonces, el R, o sea, este es 200, es igual a 0.2 metros, ¿verdad? Muy bien. Y L, entonces, eso sería entre... Por lo tanto, entonces, la L ya lo puedo calcular, ¿verdad? Y eso nos da un valor de 0.32 metros. Que si lo quiero regresar otra vez, esto lo multiplico por 1000 y serían 320. Bueno, aquí ya no ocupo, pero está pegadito. 320 milímetros. Esta es la respuesta. Lo que nos preguntaban, ¿verdad? Ahí está. ¿De qué longitud deben ser los tres cables? De manera que ninguno de los tres exceda de 35 newtons, ¿verdad? Entonces vean cómo esto nos permitió llegar a dar una solución, algo que pudiera parecer que no tuviera solución, ¿verdad? Entonces así se nos van a presentar diferentes tipos de problemas de equilibrio de la partícula, como es el caso de este ejemplo. Bueno, por el día de hoy, por ahí voy a concluir. Creo que por ahí tienen, sin duda, yo y ustedes otra clase, otra sesión. Y entonces el día de hoy me despido, pues, si no hay algún comentario más o duda. Obviamente que video pues va a ser subido para que lo vuelvan a repasar otra vez, o lo revivan si no tomaron la nota completa o no sé, todo lo que va a subirse pues a la plataforma. Bien, si no hay comentario alguno más, entonces me empiezo a despedir de ustedes. ¿Sí? Yo tengo una duda ahí. ¿Cuál es? Así adelante. Por ejemplo, las tareas de la segunda unidad, ¿para cuándo se van a entregar? Es que ahí en la plataforma está mal la fecha, ¿verdad? Sí, es que miren, todo eso lo voy a ir modificando todavía. Ah, bueno. Sí, entonces, por ejemplo, ahorita pues ya son pasadas porque yo lo subí cuando se preparó el curso. No sabía exactamente las fechas en que iban a ser. Entonces, en esa parte, todo lo que no encuentren o que ya está en el pasado, yo lo voy a ir, inclusive a lo mejor hasta las modifique, ¿verdad? Pero yo ya voy haciendo las aclaraciones. Entonces, por la fecha, si hay fechas ya están caducas,
los voy a actualizar para que ya les quede una fecha razonable para que sean enviadas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿No hay alguna otra duda más? Bueno, vamos entonces a despedirnos, ¿no? A partir de este momento.